Niños de ojos negros. ¿Acaso existe algo más perturbador que tener la certeza de haber escuchado algo, pero sin saber ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni por qué? Suele pasar con casos extraños, traumáticos e inexplicables, como el de los niños de ojos negros. Tal vez quien lo haya compartido en el grupo de WhatsApp que más odias. Tal vez fue un simple radiopasillo en la empresa donde trabajas. Tal vez, como rumor callejero, tal vez te recuerde el final de aquella fiesta cuando empezaron a contar historias misteriosas alrededor de una mesa ratona llena de botellas vacías, como un fuego a punto de extinguirse. O tal vez lo hayas leído en internet, en el posteo de una persona desconocida por la decisión arbitraria del algoritmo que se encarga de unir mundos ajenos entre sí. Tal vez por azar o tal vez por destino, los niños de ojos negros podrían estar más cerca tuyo de lo que crees. Porque si bien son considerados como una leyenda urbana, lo cierto es que hubo varias denuncias en comisarías de diferentes ciudades del mundo. Pero ya llegaremos a ese punto. Primero, vamos a lo importante. Si los niños de ojos negros son tan conocidos hasta el día de hoy, es porque a mediados de los 90 se toparon con la persona capaz de desnudar su misterio. Un experimentado periodista a punto de jubilarse llamado Brian Bettel, que además de tener el valor de dar a conocer este caso, gracias a su oficio logró aportar muchos detalles. Esta historia ocurrió en los Estados Unidos, ciudad de Gainesville, estado de la Florida. Eran las 11 de una noche tremendamente fría. El señor Bettel salió del mall, bastante cansado, luego de una reunión interminable con su editor. Se habían encontrado en un café algunas horas antes. Como Gainesville es una ciudad pequeña, hasta cuesta llamarla ciudad, más bien es un pueblo glorificado que está cerca de Orlando, a esas horas y aún más un día de semana cualquiera, las calles ya están vacías, así como todo lo demás. Típica arquitectura estadounidense. Centro comercial grandísimo con un estacionamiento enorme. El señor Bettel camina exhalando vapor blanco por la boca, hacia su auto viejo que está ahí, bien lejos, solitario. Cuando llega, echa mano a su bolsillo, saca la llave, abre la puerta, se sube al vehículo, cierra la puerta, se acomoda sobre su respaldo, levanta el brazo para encender una luz en el techo. Antes de arrancar, necesita tomar nota de algunos detalles que acaba de conversar con su editor, para no olvidarse. El señor Bettel gira la cabeza, mira hacia afuera y ve a dos niños. El chico más alto no debe tener más de 12 o 13 años. El chico más bajo, unos 9 o 10. Ambos tienen abrigos con capuchas que no dejan ver sus caras del todo. Claro, también por la oscuridad del estacionamiento a esa hora de la noche. Pero lo que le llama la atención al señor Bettel es cuando el chico más alto le habla desde el otro lado de la ventanilla. Disculpe la molestia, señor. Mi amigo y yo hemos salido del cine y estamos preocupados porque no ha pasado ningún autobús y no tenemos manera de regresar a nuestros hogares. Agradeceríamos si usted fuera tan amable para abrirnos la puerta del vehículo y llevarnos. El señor Bettel frunce el entrecejo por una razón puntual, algo que le llama poderosamente la atención. Piensa, claro que deben existir niños educados, pero la forma de hablar de este muchacho no es normal para alguien de su edad. El vocabulario que emplea,
su cortesía majestuosa. Al señor Vettel también le resulta extraño no tanto la palidez que parecía cubrir la cara pecosa del chico más bajo, porque veía tan solo una parte, desde la pera hasta la nariz, sino su actitud silenciosa y paranoica de mirar todo el tiempo hacia todos lados, como cuidando que nadie los vea o interrumpa alguna travesura que estaban por hacer. Ambas observaciones lo dejaron pasmado, y por eso no jaló el seguro del auto hacia arriba para que pudieran entrar. El chico más alto entonces vuelve a tomar la palabra con una sonrisa calma y con la seguridad de que tarde o temprano el hombre les terminará abriendo la puerta del automóvil. Señor, por favor, ya es muy tarde y lo último que deseamos es generar cualquier disgusto a mamá y papá para ser castigados. Le suplicamos una vez más que nos deje entrar. El señor Vettel empieza a pensar a la velocidad del rayo. ¿Qué podría decirles para salir de esta situación? Porque había algo que no le terminaba de cuadrar. Ni el silencio del más chico, ni la sonrisa del mayor. Entonces alza la voz para que lo escuchen al otro lado del vidrio. Seguro dentro de poco pasará el autobús. Aún no pasó, pero pasará en cualquier momento. El niño mayor cambia su sonrisa por una expresión de disgusto y dice: Señor, por favor, no queremos estar solos a esta hora en este lugar. Tenemos miedo. ¿No se da cuenta de que somos dos niños aterrados? Por favor, ábranos la puerta del vehículo. El señor Vettel responde, nervioso, muy nervioso: No puedo. Además estoy bastante apurado. Estoy demasiado apurado. Pero, ¿por qué estoy tan nervioso?, se pregunta el señor Vettel, bastante sorprendido por lo que le pasa en todo el cuerpo. Empecemos por sus manos. Transpiran mucho más de lo normal y están aferradas al volante, como si así pudiera temblar menos. Sus ojos van y vienen, jamás se quedan quietos. Parecen radares paranoicos por un error en el sistema de búsqueda. Sus hombros y su cuello petrifican al resto del tronco. Y todo lo que está debajo de su cintura ya no existe. Es decir, pareciera no estar, como si le hubieran amputado sus órganos sexuales, el final del sistema digestivo y sus extremidades inferiores. El señor Vettel, además, se siente miserable y ridículo. ¿Cómo puede ser que un hombre de mi edad pueda tenerle tanto miedo a dos niños pidiéndome ayuda? La probabilidad de estar haciendo el ridículo no le gana al instinto de supervivencia y evita tomar cualquier riesgo. Les aclara: lamento mucho no poder ayudarlos. Perdónenme. El chico más alto, como algunos jóvenes suelen decir, lo psicopatea. ¿Usted está seguro, señor? El señor Vettel nota que sus manos empiezan a temblarle aún más, tanto que ya ni agarrar el volante puede. Tiempo después, confesaría que temblaba tanto porque sintió que el niño tenía alguna especie de poder hipnótico y estuvo a punto de dejarse convencer. Y mientras dudaba, afuera el niño parecía ponerse cada vez más molesto. Y lo que era peor, el compañerito silencioso seguía mirando de un lado al otro, como si estuviera designado para monitorear que no apareciera nadie. Señor, por favor, no se niegue a ayudar a dos niños. Déjenos entrar al automóvil, se lo suplico, insiste el más alto con exagerada amabilidad que va transformándose de a poco en enojo. Más bien un falso enojo.
se lo nota más sorprendido que enojado porque sus trucos no están funcionando o con cierta frustración por no lograr convencerlo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, piensa el señor Vettel en ese refrán, que explota en su cabeza como una epifanía reveladora, que le cae como una bendición desde cualquier tipo de cielo probable para despertarlo. El señor Vettel, como buen periodista, quiere saber más. Acerca la cara hacia el vidrio del auto. Frunce el entrecejo y recién nota algo que la oscuridad de la noche antes no le había dejado ver. Tanto el chico más alto, que no debe tener más de 12 o 13 años, como el chico más bajo, de unos 9 o 10, tienen los ojos completamente negros. No solamente el iris, esa parte blanca del ojo que tenemos todas las personas, en ellos no existe. Todo en sus ojos tiene el color de la oscuridad. El chico más bajo, de rostro pálido, se asusta muchísimo cuando nota que el hombre dentro del automóvil descubre el detalle de sus ojos. Entonces mira a su compañero, como preguntándole mediante un modo de telepatía desesperada: ¿tú también te diste cuenta de que ya se dio cuenta? ¿No deberíamos abandonar el plan y salir corriendo? El chico más alto parece no escuchar a su compañero, ya que hace todo lo contrario. Acerca su cara a la ventanilla para mostrarle al conductor sus ojos negros y los abre exageradamente mientras ríe a carcajadas y rasguña el vidrio como si tuviera las uñas de algún animal peligroso. El señor Vettel empieza a tocar bocina y les grita: ¡váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! Por pudor o por alguna razón relacionada con su autoestima, en sus relatos posteriores jamás mencionaría aquel detalle de las lágrimas. Lo cierto es que llora mares durante el escape. Escapa llorando. Tal vez la confusión del llanto, esa mezcla de miedo y tristeza y desborde e incertidumbre, le hayan dado las fuerzas suficientes para colocar las llaves, encender el motor, dar marcha atrás sin mirar y después doblar en dirección a la salida del estacionamiento. Pero apenas arranca, un segundo antes de salir disparado a toda velocidad, mira por el espejo retrovisor y el corazón casi se le sale del cuerpo. Los niños ya no están ahí. Meses más tarde, el señor Vettel se animó a contar esta historia, poniendo en juego su reputación de toda una vida dedicada al periodismo. Al principio pensó que no le creerían, aunque al poco tiempo salieron a la luz diferentes casos de personas que habían tenido experiencias similares en otros lugares de los Estados Unidos, en Canadá y en Europa del Este. Casos donde 2 niños con ojos negros intentaban entrar a casas suburbanas o subirse a coches durante la espera en semáforos de avenidas vacías. Por supuesto, conocemos estos casos porque fueron reportados ante la justicia o los medios de comunicación. Se sabe que hay otros miles y miles desconocidos. Incluso podría estar pasando ahora mismo, a la vuelta de tu casa. Ten cuidado. Debes mantenerte alerta siempre. Los niños de ojos negros están mucho más cerca tuyo de lo que crees. Llama urgente al 911. Te contaré
Una historia aterradora. De esas que todo el mundo habla y hasta no parecen ciertas. Pero créeme que como esta hay miles y lamentablemente son muy reales. Tan reales que incluso podrían pasarte a ti cuando menos te lo esperes. Escucha muy bien cada detalle. Tal vez te sirva por si detectas alguna pista que te sirva para escapar a tiempo de un infierno así. Lo repetiré una y otra vez, y las veces que sea necesario. Permanece alerta porque el mal siempre acecha. Entre todas esas historias, te contaré la de Jairo, tal vez el caso más perturbador de todos. Para comenzar a entender, imagínate que despiertas de una pesadilla horrible, la peor de tu vida. Y aún antes de abrir los ojos, lo primero que sientes es un frío terrible en todo el cuerpo. Un frío extraordinario y húmedo que te envuelve. Y no recuerdas absolutamente nada del momento anterior a dormirte. Lo único que tienes bien claro es que algo no está bien. Rebobinemos la cinta de su vida. Jairo siempre fue el orgullo de su madre. Ella deseaba que su hijo estudiara la carrera de medicina y Jairo lo hizo. Un verdadero joven obediente, recto y ejemplar. Pero cuando obtuvo su diploma y al enfrentarse con el mundo laboral, Jairo no encontró oportunidades de trabajo. Ninguna. 1000 entrevistas, 1000 intentos fallidos y nada. Al ver todo trabado, su madre decidió probar con distintas alternativas alejadas de la ciencia y los recursos humanos. Consultó varios astrólogos profesionales, las únicas 2 curanderas legendarias de su pueblo, un chamán recomendado por personas de confianza. Hasta que cierta tarde, Jairo y su madre paseaban por una plaza y se toparon con una gitana que los frenó. Apoyó su mano sobre la frente del chico y dijo con los ojos cerrados: «Viaje, veo un viaje lejos, a la tierra de las oportunidades. Empezarás de cero. Muy pronto conocerás a un grupo de amigos, a una buena chica, y tu vida cambiará para siempre». Al poco tiempo, Jairo se mudó a la ciudad de Nueva York. Seguro pienses, qué bien, se animó a buscar su destino en otro país, porque claro, en la teoría suena ideal. Pero, ¿qué sentirías si estuvieses en el lugar de Jairo minutos después de despertar con frío y al abrir tus ojos descubres que alrededor de tu cuerpo hay agua y grandes trozos de hielo? Eso explica la sensación de frío. Por el momento, todo es tan confuso que todavía ni puedes preguntarte qué haces allí ni cómo llegaste. La cuestión es que a los pocos días de llegar a los Estados Unidos, Jairo consiguió un empleo fijo como camarero en un restaurante ubicado en el corazón de Manhattan. Se llamaba The Flying Cow y estaba entre los 5 más prestigiosos de la ciudad. Su madre le dijo a la distancia que se trataba del destino, porque era un buen hijo, una buena persona y merecía que todo saliera bien. Jairo creía que solo había tenido suerte. Horario rotativo, 6 días a la semana. Las cosas venían normal, hasta que llegó aquel viernes fatídico. La calma antes de la tormenta, como dicen en el campo. Aunque en este caso deberíamos multiplicar cualquier variable horrorosa por miles y miles. En el restaurante, uno de los cocineros estaba de licencia por enfermedad, con lo cual todos los pedidos iban a demorarse más de lo habitual. En esos casos, la mejor manera para bajar la ansiedad de los clientes es la simpatía, sonreírles, hablar un poco, mostrar interés por sus comentarios, ofrecerles un trago de cortesía. Eso mismo hizo Jairo con todas las mesas que le tocaba atender ese viernes, pero puso especial atención en la número 4.
que estaba junto a la ventana principal y tenía 12 comensales, hasta que se sumó uno más al extremo del rectángulo. Era un hombre calvo y alto que no paraba de hablar y reírse, mientras los demás festejaban sus ocurrencias. Incluso a la distancia se notaba que era el líder de lo que fuera ese grupo. Entonces Jairo se acercó para tomar el pedido. La situación fue medio confusa porque pedían sus platos entre bromas y carcajadas. Finalmente logró apuntar todo. Al rato, Jairo volvió a la mesa con las bebidas. En ese momento, ni se imaginaba que algunas horas después estaría tratando de entender cómo llegó a aquella bañera, sumergido entre trozos de hielo que al derretirse congelaban cada vez más su cuerpo en un baño inmundo, sucio, roto y con olor a todo lo que está mal en el universo. Cuando Jairo apoyó las bebidas sobre la mesa, el hombre sentado al extremo le preguntó cuál era su nombre. Jairo, respondió. ¿Jairo?, volvió a preguntarse el hombre sentado al extremo de la mesa. ¿Me hablas en serio? ¿Qué clase de nombre es ese? Y se largó a reír sin pudor. Los otros 12 lo imitaron, y el barullo de todas las risas juntas fue bastante incómodo para el ambiente confortable del restaurante. Jairo necesitaba salir de aquel pantano incómodo en forma urgente. Tenía que decir alguna cosa. Se puso a estudiar el contexto, buscando pistas. Sus peinados, la forma en que estaban vestidos, los objetos sobre la mesa. Entonces distinguió un estetoscopio entre los cubiertos y el plato de una mujer de un deslumbrante cabello negro y ondulado que brillaba entre las luces del lugar. Y le preguntó: «Discúlpeme, señorita, ¿acaso usted es médica?». La mujer asintió con la cabeza, sin decir una sola palabra. Jairo aprovechó para hacer un comentario y distraer la atención respecto a las burlas sobre su nombre. «¡Qué coincidencia! Yo también soy médico. ¡Un gusto, colega!». El hombre sentado al extremo de la mesa interrumpió. «¿Y qué hace un médico sirviendo platos en vez de estar salvando vidas?». El padre de Jairo, que ya no está entre los vivos, siempre le decía a su hijo que la vida es un laberinto. Y según los caminos elegidos, según cada decisión, por más mínima que sea, se va armando tu propio recorrido. Y además le decía que tal vez una simple coincidencia podría cambiar el destino de la vida para siempre. Algo de azar, por supuesto. Y también todo aquello que uno decidiera hacer al respecto. Y parece casualidad, pero no, de ninguna manera. Porque esa noche tan especial, tan distinta, tan prometedora para el futuro de Jairo, para sus fantasías de futuro, fue la previa a su peor pesadilla. No la que soñó antes de despertar, sino la que empezó a ocurrir apenas despertó con frío, sumergido en una bañera con grandes bloques de hielo flotando a su alrededor, en un baño mugriento y desvencijado, sin saber dónde estaba, hasta que giró su cabeza hacia la derecha y vio una ventana. Afuera había colgado un cartel de neón intermitente que decía Hostel Bronx. Pero hasta unas horas antes, Jairo no tenía la menor idea de lo que iba a ocurrir. Por eso aceptó con entusiasmo la invitación a la fiesta y ahora esperaba el metro para ir hacia allí. Lo habían invitado la noche anterior los de la mesa 4. Eran 13 médicos que vivían al sur de los Estados Unidos y habían viajado a Nueva York para participar de un congreso en el Five Stars Hotel. Como era viernes y necesitaban cambiar de ambiente, entonces salieron a comer. Y como Jairo les cayó bien, nadie dudó en invitarlo a su fiesta privada, que se realizaría la noche siguiente en el penthouse del hotel. Jairo aceptó al instante. El sábado tenía noche libre.
También fantaseó que podría tratarse de esa simple coincidencia capaz de cambiar el destino de su vida para siempre, como decía su padre. Ahora estaba sentado en la estación del metro para ir a la fiesta. Se vistió con la mejor ropa que tenía. No podía soltar la invitación que el hombre le dio anoche con el logo de Five Stars Hotel, en letras doradas. Sentía ansiedad, sentía vértigo por lo desconocido, pero también sentía que podría ser el primer día de aquella vida nueva que tanto soñó. Mientras viajaba en el metro, le contó a su madre lo que ocurría, con bastante lujo de detalle. No pudo aguantarse, porque sabía lo feliz que la ponen las buenas noticias. Y aunque no se lo dijera, Jairo conocía todo su dolor por tenerlo lejos y no poder cuidarlo. Imaginen qué sentiría su madre si en un futuro inmediato viera a Jairo dentro de la bañera, temblando de frío, y ahora con esa repentina cara de sorpresa al descubrir que hay un teléfono inalámbrico apoyado en el lateral opuesto de la bañera, frente a él. Como tal cosa sería imposible, ella le respondió con un mensaje de texto que decía: «Hijo mío, es el destino. Tú siempre te mereces lo mejor porque eres un buen hijo, eres una gran persona». Jairo leyó el mensaje. Sintió un temblor eléctrico de felicidad y amparo. Faltaban solo 12 estaciones para bajar del metro. Ya en la fiesta, Jairo estaba fuera de sí. Jamás imaginó que la habitación de un hotel podría ser tan inmensa. Tenía 3 espacios independientes, pasillos largos, desniveles en el centro principal y hasta un balcón terraza con piscina. Le resultaba imposible calcular la cantidad de invitados porque todo el tiempo iban y venían, entraban y salían hablando en decenas de idiomas distintos. Jairo estaba parado junto a una mesa larga repleta de baldes con hielo y botellas de champaña. En diagonal a él, no muy lejos, el DJ había montado sus bandejas. 2 chicas bailaban. Un hombre que parecía bastante borracho giraba alrededor de ellas. Las personas conversaban en pequeños grupos esparcidos por ahí. Jairo se sirvió otro trago sin moverse del lugar. Entonces Jairo vio que se le acercaba el hombre calvo que la noche anterior lo había invitado a la fiesta. Se saludaron con un abrazo, como si fueran amigos de muchos años. Le pidió que lo siguiera, que quería presentarle a alguien. Atravesaron el centro, bajando y subiendo por su desnivel, y salieron al balcón terraza. Se detuvieron junto a una mujer que a Jairo le resultaba familiar. Su deslumbrante cabello negro y ondulado brillaba entre las intermitentes luces de colores de la fiesta. Claro, pudo recordar, era la chica del estetoscopio, a la que la noche anterior le había preguntado si era médica y ella le respondió que sí con un movimiento de cabeza. «Hola Jairo, me encanta tu nombre», dijo la chica, mientras el hombre calvo y alto se alejaba, caminando hacia atrás, y decía: «Los dejo solos, suerte», y desapareció riéndose. «Por si te interesa saber, me llamo Carmen», le dijo la chica a Jairo. Para entender la verdadera dimensión del horror que envuelve esta historia, tienes que saber que Jairo estaba sintiendo el pico más alto de felicidad en toda su vida, muy pocas horas antes de experimentar su peor pesadilla. Jamás había imaginado que un sofá podría ser tan confortable. Si no fuera porque estoy esperando que Carmen vuelva del baño, me quedaría a vivir aquí mismo para siempre, llegó a pensar. Jairo estaba viviendo un sueño, el tipo de sueño que jamás había imaginado, pero que ocurría en tiempo real. Estar en aquella fiesta exclusiva, que lo hayan invitado, empezar a ser parte de un ámbito social más interesante. El beso que recién se dieron con Carmen, cuando ella le dijo algo así como: «Podríamos tener una relación y tal vez trabajar juntos, proyectar otra calidad de vida». Jairo imaginó la sonrisa de su madre cuando se enterara de todo esto. Pero unas horas después, el reverso fatal de todo.
cuando Jairo, desnudo, dentro de la bañera de agua congelada, en un baño de hostel repugnante, descubre que hay un teléfono inalámbrico apoyado en el lateral opuesto. Frente a él, su cabeza empieza a hacer especulaciones a 1000 kilómetros por hora. ¿Qué hace ese teléfono ahí? ¿Quién lo dejó? Seguro lo dejaron a propósito. Echado en aquel sofá de ensueño, Jairo ve que Carmen volvía con 2 tragos, haciéndole una seña para que bailaran. Jairo se paró, agarró el vaso que le trajo Carmen. Se dieron un beso, brindaron y ambos le dieron un sorbo largo a sus tragos. El volumen de la música electrónica sonaba cada vez más intenso y se pusieron a bailar. La pista se llenó de repente. Jairo empezó a sentirse cada vez más mareado, de una forma inusual, tal vez por la combinación entre el trago y la música. Aunque le resultó bastante extraño porque tenía cultura alcohólica, solía beber, a veces en cantidades, y un par de sorbos no deberían hacerle nada. Siguieron bailando hasta que Jairo le dijo a Carmen que necesitaba hablar con ella. Caminaron de la mano en dirección a uno de los pasillos de aquella habitación inexplicablemente enorme. Jairo iba en zigzag. No podía más con su cuerpo. Ahora que estamos llegando al final de esta horripilante historia, te pido prestes aún más atención que antes y escuches muy bien cada detalle. Tal vez te sirva por si detectas alguna pista y logras escapar a tiempo de un infierno así. Porque en el pasillo, a Jairo todo le parecía exagerado, fuera de escala. Para él, más que un pasillo, era una cueva donde Carmen estaba mirándolo a los ojos con sus brazos cruzados y le preguntó: ¿Qué pasa, Jairo? Y lo más extraño fue que apenas terminó de escuchar su pregunta, Carmen ya no parecía ser Carmen para Jairo, que juntó fuerzas y le respondió: No sé muy bien lo que me pasa, pero es como si sospechara que algo está mal, muy mal, muy mal. Entonces, Carmen empezó a reírse. Al principio, una mueca en los labios, una risita sonora inmediatamente después, que se fue transformando en una carcajada cada vez más explícita, cada vez más grotesca, cada vez más hiriente. Y cuando Jairo quería explicarle su malestar, no le salían las palabras, porque alguna cosa bloqueaba su capacidad del habla. Jairo intentó calmar su desesperación pensando que tan solo era un problema pasajero. Pero todo empeoró. Las piernas de Jairo se aflojaron y quedó arrodillado frente a Carmen, que no paraba de reírse a carcajadas, aunque él no pudiera escucharla. Además de no poder hablar, tampoco oía nada ni podía moverse. Cayó boca abajo con sus brazos a los costados. No entendía nada. La gente caminaba a su alrededor sin ayudarlo. Otros se agachaban para mirarlo a los ojos y reírse, aunque sin sonido para él. Entonces Jairo reconoció al hombre calvo y alto que lo invitó a la fiesta. Aunque no pudo decirle nada, tan solo el hecho de verlo le dio una leve línea de esperanza. Quizá él sería el único que lo salvaría. Porque claro, su madre estaba muy lejos, demasiado lejos. Y antes del apagón mental, Jairo intentó gritar: ¿Por qué estás tan lejos? ¡Mamá! 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 Pero no pudo. Como dije al principio, lo más aterrador de esta historia es que hay miles así y lamentablemente son demasiado reales. Porque si aún no entiendes la verdadera dimensión del peligro, te propongo experimentarlo en la piel de Jairo. Imagínate que despiertas de una pesadilla horrible, la peor de tu vida, y aún antes de abrir los ojos, lo primero que sientes es un frío terrible en todo el cuerpo,
Un frío extraordinario y húmedo que te envuelve y no recuerdas absolutamente nada del momento anterior a dormirte. Lo único que tienes bien claro es que algo no está bien. Al abrir tus ojos, descubres que estás completamente desnudo dentro de una bañera, rodeado por trozos de hielo que se derriten y congelan cada vez más tu cuerpo, en un baño inmundo, sucio, roto y con olor a todo lo que está mal en el universo. El cartel de neón intermitente que ves por la ventana te ubica. Estás en un hostel mugriento del Bronx, pero aún no tienes la menor idea de qué haces allí ni cómo llegaste. Entonces distingues un teléfono inalámbrico apoyado en el lateral opuesto de la bañera, enfrente tuyo, y te preguntas, ¿por qué dejaron ese teléfono ahí a propósito? Decides ir hacia él por curiosidad. Apenas te mueves, sientes un tirón en la espalda, un dolor que jamás habías sentido. De todos modos, sigues avanzando en 4 patas dentro de la bañera congelada, como un animal herido. Antes de llegar al teléfono, te ataca una punzada demasiado intensa y letal. A modo de acto reflejo, llevas tu mano derecha hacia la espalda para entender qué demonios está pasando. Y de repente entiendes todo, cuando tus dedos tocan la costura desprolija de una cicatriz mal cerrada que atraviesa tu espalda. Y no puedes creerlo, y te largas a llorar. Porque sabes que además de haberte extirpado cualquier ilusión respecto al futuro, también lo han hecho con tus órganos. Mientras te secas las lágrimas, detienes tu mirada en el espejo del baño. Y ahora, finalmente, todo cierra, incluso la razón del teléfono inalámbrico. Alguien dejó escrita, con lápiz labial rojo, la siguiente frase: llama urgente al 911. La doncella ciega. Si algo sé es que en Internet se pueden encontrar todo tipo de cosas extrañas. El sitio web del que te voy a hablar es una web de la que pocos se animan a hablar. Tal vez porque, de hecho, son pocos los que luego de haber entrado siguen con ganas de hablar de ella. El sitio web se llama Blind Maiden, doncella ciega. No te molestes en buscarla, porque no la vas a encontrar, o por lo menos lo más probable es que no la encuentres. No es fácil. Blind Maiden tiene sus reglas y solo podemos conocerla si aceptamos esas reglas. Como por ejemplo, en primer lugar, a la página solo se puede acceder a mitad de la noche. Si has navegado lo suficiente, es decir, si eres internauta con experiencia, sabrás que hay páginas web que también tienen esa norma. Quizá alguna vez te hayas topado con una. Nos quieren frente a la máquina a la medianoche. De alguna manera, tienen un dispositivo que puede ver el horario en tu computadora y solo te abre sus puertas más allá del index principal cuando ya es oscuro allá afuera. Sin embargo, la viveza de la gente está siempre ahí, y muchos logran saltar ese escollo con un simple truco: cambiar el horario de tu computadora. Sin embargo, con el sitio Blind Maiden, este truquito no funciona. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo detectaba? Resultaba hasta perturbador. No importaba que tu computadora dijera
11 p.m. o 12 a.m. Blind Maiden sabía que le mentías. Sabía, pues, que no era de noche para ti. Hubo rumores que decían que el servidor de esta página estaba alojado en los Países Bajos. No se sabía quiénes fueron sus creadores, ni quiénes lo mantenían, ni el webmaster, ni nada. Es raro porque nadie nunca descifró más de lo que el mismo sitio te enseñaba. A veces circulaban algunos videos que se suponen son registros de la página, pero son videos falsos. La verdad de todo esto es que solo circularon unos muy pocos metrajes auténticos de Blind Maiden. Y lo que es más, como los links de esos metrajes estaban alojados en servidores de la Deep Web, muy pronto desaparecieron. Se dice que cuando entrabas a Blind Maiden aparecía un mensaje, era un mensaje breve, una ventana que aparecía ahí en medio del monitor, con un fondo negro, en letras blancas. Asegúrate de estar solo en casa. Para algunos, esto, así ya de entrada, era perturbador. Era breve, pero tenía un efecto fuerte. Dicen que si había alguien más en la vivienda, no pasaba nada. El juego empezaba solo si cumplías con este requisito, estar solo. Si no, simplemente se quedaba ahí, como si fuera un glitch, como si se hubiera bugueado. El segundo requisito era tener una cámara web. Tenías que prenderla y enfocarla hacia tu cara. ¿Pero por qué? ¿Acaso alguien te estaría viendo todo ese rato? Con esta condición ocurría lo mismo que las otras. Si no lo hacías, no empezaba el juego. Después están quienes hablan de otras condiciones. Que no hubiera luna, que no hubiera luces encendidas, que fuera un día en especial del mes, que no hubiera objetos benditos cerca, como Biblias, crucifijos, etc. Pero por lo general, esto se tiene como simples paparruchadas. Las reglas son las que te especifiqué. Una vez que cumplías con todo, no entrabas al sitio de una, ojo, sino que te salía otra pantalla, otra muy simple, y te hacía una pregunta. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Esa es la última advertencia que recibes, la última oportunidad de echar atrás. El efecto psicológico era maravilloso, porque muchas personas se ponían nerviosas. Quizá era eso de verse a sí mismos en la pantalla con su rostro expuesto en el lado superior izquierdo. Hubo muchos internautas que se lo pensaban mejor, porque también suponían o sospechaban cuando menos que estaban siendo grabados. A lo mejor que estaban siendo hackeados. Muchas veces se ha visto que, aunque la cámara web parezca apagada, sigue en realidad grabando. Y obviamente la paranoia después de todo lo ocurrido, después de que la página realmente lograba saber qué hora era en tu país de origen, era demasiado para muchos. Pero había quienes, a pesar de todo, seguían adelante. Tu rostro, enfocado por la webcam, se seguía viendo en el ángulo superior izquierdo de la pantalla. Lo que empezaba a cambiar era la imagen del centro. En aquel recuadro negro se empezaba a ver algún tipo de figura, movimientos. Poco a poco cobraba forma un rostro inquietante.
que entonces se convertía en algo aberrante, en algo absolutamente asqueroso y aterrador. Era la cara de una mujer, pero era una mujer muerta, con los párpados cosidos, con los labios cosidos también. No tenía nariz. Había una cuenca triangular en lugar de eso. Su pelo era negro y grasoso, su piel completamente pálida. Verla daba cosa, porque era real. Ella es la doncella ciega. Lo más impactante era que el usuario podía ver el rostro de la mujer a través de una cámara web, como la tuya. Así se le enfocaba en pantalla. Entonces, ante aquello, a uno se le da por pensar que en realidad es una grabación, que está corriendo en realidad un video que te enfoca a un cadáver. Pero entonces ocurría algo que te hacía saltar de la silla, algo que era absolutamente aterrador y muy difícil de describir. De alguna manera te dabas cuenta de que no era un video porque el cadáver comenzaba a moverse. Podía seguir siendo una grabación, sí, podía seguir siendo parte de un video, pero no. Ella se estaba moviendo en vivo. La doncella ciega camina y el espacio por el que ella camina va cambiando de a poco. Ya no es ese lugar oscuro del inicio. Ahora está caminando por una sala, un sitio que al internauta se le hace cada vez más y más familiar, porque la doncella ciega está en su casa. Imagínate que eres tú quien está ahí, que luego de mucho sacrificio logró entrar al sitio. La doncella ciega estaría caminando por tu propia casa. Así la veías tú, sentado desde tu computadora. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía acceder a las imágenes de tu casa, a tu living, a los pasillos? El internauta podía ver cada uno de los muebles de su hogar, de los adornos. No se trataba de una farsa, ni había nada virtual en ello. Estaba ocurriendo. Y uno desde acá no puede hacer sino suponer. Esas personas, esos internautas que habían logrado acceder y que ahora estaban jugando, sentirían sus pasos, el andar de la doncella ciega por la casa. Imagina acaso la pantalla por donde ella camina. Imagina que tira algo a su paso, como por ejemplo un jarrón. ¿Acaso ellos podían escucharlo? Podían escucharlo más allá de los parlantes de la computadora. Podían escuchar ese ruido viniendo desde atrás de la puerta del cuarto. Tal vez habían sido algo engañosas las condiciones del sitio, ¿no? Habíamos permitido su acceso a nuestra webcam, pero en realidad accedieron a mucho más, a que ella entrara a nuestra casa. En la pantalla la ves de frente, mientras ella avanza lentamente, y no tienes dudas luego de pocos segundos de hacia dónde va. Ella camina directamente hacia tu cuarto y uno podía escuchar cómo aquella mujer que no tenía nariz soltaba a veces una respiración extraña, como un bufido irregular y furioso. Uno no puede hacer sino desde la sensibilidad imaginarse cómo se sentía un internauta que vivía aquella experiencia. El tiempo debía hacerse muy largo, desde que ella entraba a tu casa
desde que la veías por primera vez en la pantalla hasta su destino final. Cuando entonces, a través del monitor de tu computadora, veías que ella estaba apoyada en el marco de tu puerta, acercándose más y más cerca. Dice una leyenda muy extendida que no se sabe en verdad qué hace la mujer con los espectadores, con cada persona que se arriesgó a entrar a su página. Según cuentan, la mayoría tiene un sello, una debilidad: los ojos. A Blind Maiden le gusta arrancárselos y así dejarlos morir, ciegos y desangrados, mientras ella desaparece. De su presencia no queda, pues, más rastro que la muerte.